Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Eduardo Esqueda de Realty World y el día de hoy estamos aquí con el licenciado Antonio Flores de las notarías 21 y 132, con quien vamos a platicar acerca de qué tengo que hacer si heredo un inmueble. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias Eduardo y muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros y ayudarnos a entender mejor estos temas. Muy bien. Pues mira, la primera pregunta que quisiéramos hacerte es, ¿qué es lo primero que tendría que hacer si soy heredero de un inmueble? Fíjate que es una pregunta muy interesante porque lo primero que tienes que hacer es tomar conciencia de que crees que eres heredero y que crees que heredaste un inmueble. Porque hasta que el notario o el juez no se cercioren de que exista un testamento en el cual tú seas realmente el beneficiario, no eres automáticamente heredero. Y precisamente por eso es que es conveniente acudir ante el notario para que puedas iniciar de forma correcta el trámite de una sucesión. Entonces, contestando a tu pregunta, lo primero que tendrías que hacer es acudir con un notario para que te asesore respecto del trámite sucesorio. ¿Qué pasaría si no hay testamento? ¿Qué tendría que hacer? Si no hay testamento, la ley, el Código Civil de la entidad en donde tenía su domicilio el autor de la sucesión, te resuelve la pregunta. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, los llamados a heredar en la sucesión legítima, o lo que comúnmente conocemos como el intestado, son el cónyuge, la cónyuge, los hijos, los padres o incluso hasta los hermanos. Pero depende de la situación del matrimonio, del régimen patrimonial al que haya estado sujeto, y depende de si el cónyuge tiene o no tiene bienes. Entonces, la ley te dice quién es quien tiene derecho a heredar en una sucesión donde no hubo testamento. ¿Cuáles son los pasos de este trámite de sucesión? La sucesión se conforma de 4 etapas. La primera, que es la sección en la que se reconoce el carácter de heredero y legatario a quienes son beneficiarios en una sucesión, y el albacea acepta el cargo que se le confiere y se le discierne su cargo. Luego hay una segunda sección, que es cuando el albacea formula el inventario de los bienes que dejó a su muerte el autor de la sucesión, en donde se hace un listado pormenorizado de los bienes muebles, de los inmuebles, de otros activos que haya tenido la persona que falleció, de los pasivos que tenía la sucesión, de los bienes ajenos que tenía en su poder, de papeles que sean importantes, para poder saber qué es lo que hay, para poder saber qué es lo que se va a repartir. Luego hay una tercera sección en donde el albacea rinde cuentas a los herederos y a los legatarios para poderles decir que del patrimonio que dejó la persona que murió, pues se han generado rentas, o se han pagado créditos, o se han cumplido con obligaciones, y entonces es como un estado de cuenta o un estado de resultados en donde al final te dice, pues de los 10 que quedaron, administré y ahora hay 11, o administré y ahora hay 9, y esto es lo que tengo para repartir. Y la última sección, que es cuando se hace la partición de la herencia, que es cuando los herederos no adquieren, perdón, porque adquieres desde el momento de la muerte del autor de la sucesión, pero cuando los herederos o los legatarios formalizan la adquisición de aquellos bienes que les corresponden en la herencia. Este es el procedimiento como lo establece el Código de Procedimientos Civiles. Pero cuando tú tramitas una sucesión ante notario, tienes la ventaja de que en lugar de tener que hacer las 4 secciones como lo harías en un juicio y al final terminas en la notaría para formalizar la adquisición de inmuebles, cuando lo haces con notario, la ventaja que tienes es que solo hacemos 2 pasos. El primero es cuando se reconoce la validez del testamento, o si es la sucesión legítima, se reconoce el carácter de herederos a quienes tienen derecho a heredar, y una segunda escritura en donde se formalizan de manera simultánea la formación de los inventarios, la rendición de cuentas y la adjudicación o la partición de la herencia.
Y esa es una de las ventajas de hacer el trámite sucesorio ante notario. ¿Y tengo que pagar algún impuesto para hacer esta sucesión? Sí, tienes que pagar un impuesto específicamente en la materia que ustedes manejan, que es la de los inmuebles, porque prácticamente todas las legislaciones de nuestro país contemplan el pago de un impuesto local que grava la adquisición de un inmueble, lo que conocemos comúnmente como el traslado de dominio. Entonces, no me cuesta un impuesto heredar, porque hasta el día de hoy en México los impuestos a las herencias actualmente no existen. Lo hubo hace muchos años, pero actualmente no lo hay. La ley del impuesto sobre la renta señala claramente que los ingresos que se adquieren por herencia están exentos del pago del impuesto sobre la renta. Y no importa si heredé de mi papá, de mi mamá, de mi esposa, de mi amigo, de mi compadre, no tengo un impuesto federal por el ingreso que recibo con motivo de una herencia. Pero en cambio, lo que sí está grabado de manera local es cuando adquiero un inmueble, tengo que pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Específicamente voy a la Ciudad de México. Correcto. Durante el ejercicio fiscal para 2022, el Código Fiscal de la Ciudad de México contempla en la reforma publicada en diciembre del año pasado, en su artículo 6º transitorio, que aquellas personas que formalicen en escritura pública durante el ejercicio fiscal 2022 la adquisición de un inmueble que hayan adquirido por herencia, tienen derecho a un descuento del 50% del impuesto que se hubiere causado en términos de lo que dispone el Código Fiscal. Ese es un primer supuesto de causación de impuestos. El Código Fiscal de la Ciudad de México también contempla otro tipo de beneficios fiscales. En el artículo 275 ter del Código Fiscal de la Ciudad de México se encuentra el beneficio que todos conocemos como el del programa de sucesiones, o antes también lo conocíamos como de jornada notarial, que en realidad es una jornada notarial aplicada ex professo a las sucesiones. Y este artículo te dice que en números cerrados, si el valor catastral de tu inmueble no supera 2 millones de pesos, puedes tener descuentos que van desde el 80% hasta el 40% de los impuestos y derechos que se causan con motivo de la adquisición derivada de la adjudicación de bienes por herencia. Y otra ventaja que tiene este beneficio fiscal es que libera al adquirente de la obligación de conseguir un avalúo para determinar el valor del inmueble. Entonces, los impuestos y derechos se causan respecto del valor catastral que tiene la propiedad, lo cual es un beneficio muy importante para aquellas personas que necesitan regularizar la adquisición de un inmueble a través de una herencia. No en todos los estados vas a encontrar, obviamente, estos beneficios. También hay que atender a las disposiciones que han estado vigentes durante el paso del tiempo, porque si tú atiendes expresamente a lo que dice el Código Fiscal y además lo llevas a la legislación común, a la legislación civil, el momento de causación del impuesto es la fecha de fallecimiento del autor de la sucesión. Lo que pasa es que el Código Fiscal de la Ciudad de México tiene el beneficio de que puedas acogerte a las disposiciones fiscales vigentes si es que las consideras más favorables para ti. Pero un ejemplo de un no acogimiento sería el de aquellas personas que fallecieron en el año de 2018, que durante ese ejercicio fiscal hubo un beneficio en que si tú cumplías con ciertos requisitos que establecía el Código Fiscal en aquel entonces, podías gozar de una exención total del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Me refiero coloquialmente, la disposición lo que decía era que pagabas a tasa del 0%, o sea, no pagabas el impuesto. Pero eso solo es si adquiriste un inmueble en la sucesión de alguien que falleció en el año de 2018. Entonces, perdón que sea yo tan insistente, pero esa es la razón por la cual hay que ir con el notario para que el notario nos presente cuáles son aquellos beneficios fiscales que nos pueden aplicar y que son los mejores para cada caso en concreto, ¿no? Oye, ¿y qué pasaría si el inmueble tiene algún adeudo o alguna hipoteca sobre el mismo? Fíjate que creo que aquí es muy importante distinguir qué tipo de adeudos o qué tipo de gravámenes pudieran tener.
Los que comúnmente conocemos como son las hipotecas de créditos bancarios, por ejemplo, como tú bien sabes, cuando tú contratas un crédito, contratas de manera simultánea un seguro de vida, que en caso de que tú llegues a faltar, la aseguradora liquida en favor de tu acreedor el importe total del crédito, perdón, del saldo insoluto que tú tenías en el crédito. Correcto. Entonces, el que sea beneficiario o los beneficiarios de ese inmueble, pues tendrán que hacer el trámite que sea necesario ante la institución bancaria o financiera que corresponda para que se otorgue la cancelación de hipoteca vía, obviamente, el pago que haga el seguro que tenía contratado la persona que falleció. Respecto de otros créditos u otros adeudos, pues sería importante comentar que si son aquellos que genera directamente el inmueble, como puede ser el impuesto predial, los derechos por el consumo de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Estado de México, aportaciones de mejoras en el Estado de México, la autoridad no va a distinguir si eran de la persona que falleció o del nuevo dueño. Se generan, se causan y se tienen que pagar, ya sea con cargo a la masa hereditaria, que sería lo que legalmente procedería, o aquellas personas que adquieran el inmueble por herencia o por legado, pues tendrán que absorber para poder adquirir el inmueble. Y hay un último grupo de adeudos que pudiera tener, o de gravámenes, como mencionabas tú, un embargo, una demanda, que dependerá del tipo de deuda, porque no todas las deudas se extinguen con la muerte de la persona que era el propietario del inmueble. Si yo tengo un adeudo contigo y te di en garantía mi inmueble y yo llego a faltar, mi sucesión está obligada a pagarte hasta donde alcance el importe de la deuda que yo tenga contigo. Y no estás obligado a cancelar la hipoteca solo por el hecho de que yo morí o de que hay un heredero beneficiario de ese inmueble. La deuda permanece. ¿Y qué recomendaciones nos podrías dar para heredar un inmueble? Fíjate que en estos casos yo creo que no hay un traje que nos quede a todos. Yo creo que cada caso en particular es un traje a la medida que el notario debe de confeccionar para cada uno de los prestatarios de los servicios notariales. Porque todo depende de las circunstancias de cada persona. Yo tengo 3 hijos, a lo mejor tengo 3 inmuebles, a lo mejor los inmuebles tienen el mismo valor, pues a lo mejor lo más conveniente es que deje yo un inmueble para cada uno de ellos. Pero a lo mejor no tengo más que un solo inmueble y tengo 3 hijos y quiero repartirlo entre ellos, o a lo mejor a un hijo le ayudé durante la vida y entonces pues yo en mis balances personales creo que mis otros hijos tienen mejor derecho, o a lo mejor hay quien piensa pues es que hay que ayudarle un poco más a aquel que le ha ido menos bien en la vida, o a lo mejor hay quien te dice, oye, no, mejor vamos a darle al que le ha ido mejor porque es el que sabe administrar mejor. La verdad es que cada cabeza es un mundo, y en materia de testamento, en México aplica la libertad absoluta para que tú dispongas de tus bienes como tú consideres que es más conveniente. No te puedo dar una regla o Recomendación. Una recomendación que aplique a todo mundo, porque nunca vas a encontrar una constante. Cada quien podrá considerar tanto la equidad como la justicia pues desde su muy particular punto de vista, ¿no? Entonces creo que no hay un ABC que yo te pueda decir. Por supuesto que hay ciertas cosas que son constantes, pero vamos, a la hora de que tú vas a decir en favor de quién dejas un bien en particular, pues la verdad es que estás en absoluta libertad de hacerlo. ¿Sí? Correcto, en realidad no hay una recomendación específica. Tal vez la única sería que deberíamos todos tener un testamento si somos dueños de un inmueble. ¿Ese podría ser alguna recomendación? Yo creo que tienes que hacer testamento por lo menos 2 o 3 veces en tu vida. La primera, como bien dices, cuando tienes un inmueble, seguro. ¿Por qué? Porque tú quieres que el día que tú faltes, ese inmueble llegue a las manos de una persona o de unas personas en particular. Y la mejor forma de hacerlo es a través del testamento. 2, yo creo que tenemos que hacer testamento cuando tenemos hijos menores de edad. Porque en el testamento no solo disponemos de bienes,
también podemos ver que se cumplan con ciertas obligaciones que tenemos. Por ejemplo, yo ejerzo la patria potestad sobre mis 3 hijos. Yo quisiera que el día que yo falte, mis hijos se queden con una persona en particular, con Eduardo Esqueda, porque es mi amigo y porque sé que los va a poder cuidar. Entonces, en el testamento te hago el favor de dejarte a mis 3 hijos y el día que yo me muera, te los vas a tener que llevar a vivir a tu casa. Muy bien. Y también podemos designar a una persona que se encargue de vigilar que esa persona no abuse de los bienes de los menores. Porque mientras sean menores de edad, a lo mejor reciben lo que yo les dejo en herencia, pero la administra el tutor. Y hay que vigilar que el tutor no se aproveche de esos bienes. Correcto. Entonces, por eso es que ese es el segundo momento en el que creo que siempre es importante hacer testamento. Y el tercero es, seguramente, conforme va pasando el tiempo, nuestra imagen de la vida va cambiando. Entonces, si nuestros hijos ya son mayores, pues seguramente vas a tener otro tipo de inquietudes. O lo que yo he visto, que creo que también es una constante, es cuando las personas conocen a sus nietos. Muchas veces eso también les cambia un poco el panorama y pues creo que todos en un afán de protección y de amor y de cuidado, pues queremos ver por quienes se quedan después que nosotros, ¿no? Entonces, por lo menos yo te diría 2 momentos cuando adquieres un inmueble, cuando tienes hijos menores de edad. Pero hay muchas otras posibilidades y es muy importante siempre tener testamento porque le simplificas todos los pasos a aquellos que dejas después de que tú faltes. Excelente, Toño. Oye, ¿y dónde te podría contactar la gente para más información? Yo soy abogado, como bien comentaste, de las notarías 21 y 132 de la Ciudad de México. Ahí estamos a sus órdenes. El teléfono es 55 5202 2834 y con mucho gusto podemos atenderles. Perfecto. De cualquier forma, vamos a dejar los datos de contacto aquí abajo en la descripción del video para que cualquier persona que quisiera hacer alguna operación notarial o quisiera ahondar en el tema de herencia de propiedades, pues puedan contactar al licenciado Flores. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Gracias, te agradezco mucho tu plática del día de hoy. Al contrario, Eduardo, a ustedes, siempre es un gusto. Muchísimas gracias a todos. Es todo por hoy y nos vemos pronto. Hasta luego.